Y vamos a empezar con una palabra de oración. Padre, gracias te damos hoy en esta mañana por el privilegio que tú nos das de poder vivir. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y porque tú eres santo, Señor, y porque en tu gracia, en tu misericordia has querido, Señor, salvar. Gracias porque eres amor, Señor, y gracias porque los objetos de tu amor, Señor, no valemos nada. No es porque valiéramos algo porque nos amas, sino que ese es tu carácter, amar. Gracias, Señor, bendícenos y guárdanos. En Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, estamos entonces en Romanos 1:19 al 23. Vamos a ver esta sección hoy en esta mañana, si es que alcanzamos a verlos. Pero vamos a ver esta sección del versículo 19 al versículo 23. Dice la palabra: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En esta sección, en estos versículos del 19 al 23, Pablo da 4 razones por la que todos los que han nacido en la raza humana, a excepción de Cristo, merecen todos estar bajo la ira de Dios. No es que haya alguien que no lo merezca. Todo aquel que ha nacido de la raza humana está bajo la ira de Dios. Y esas 4 razones son: número 1, la revelación de Dios. Número 2, el rechazo del hombre. Número 3, la racionalización del hombre. La racionalización del hombre. Y número 4, la religión del hombre. Entonces, número 1, la revelación de Dios. Número 2, el rechazo del hombre. Número 3, la racionalización, o sea, el pensamiento del hombre, cómo piensa acerca de todo esto, y la religión del hombre. Y estas 4 cosas están presentes hoy en nuestros días. La revelación de Dios está presente, el rechazo del hombre está presente, la forma de pensar del hombre degenerada, y la religión del hombre. La religión del hombre. Un maestro bíblico, Torrey, escribió esto: las visiones superficiales del pecado y la santidad de Dios, así como de la gloria de Jesucristo y sus afirmaciones que pesan sobre nosotros, se fundamentan en teorías débiles de la condenación de los impenitentes. Esto quiere decir, en otras palabras, que hoy en día el hombre se hace una idea de que Dios no está airado. Dios hace una idea de la santidad de Dios muy por debajo de lo que es en realidad, y por lo tanto saca por conclusión teorías débiles acerca de la condenación. Pero continúa diciendo este maestro: cuando vemos al pecado en toda su enormidad, la santidad de Dios en toda su perfección y la gloria de Jesucristo en toda su infinidad, nada aparte de una doctrina según la cual todos los que persisten en el pecado de su elección, que aman las tinieblas más que la luz y que insisten en su rechazo del Hijo de Dios, han de padecer angustia eterna, va a lograr satisfacer las demandas de nuestras propias intuiciones morales. Entre más cerca caminen los hombres de Dios y más se consagren a su servicio, también estarán más dispuestos a creer en esta doctrina. ¿Qué quiere decir esto? De pocas palabras. El hombre, entre más se aleja de Dios, más distorsionado tiene la imagen de Dios. Entre más se acerca a Dios,
más ve su santidad, pero también ve más el pecado. Este es el problema del hombre. La revelación de Dios no le gustó al hombre, se aleja de Dios, y alejarse de Dios empieza a hacerse sus propias religiones, su propio pensamiento, a desarrollar su propio pensamiento, y cada día está más lejos y más separados de Dios. Esta es la historia de la raza humana. Esta es la historia. En estos 4 versículos podemos ver la historia de la raza humana. La historia de la raza humana, la historia de la sociedad. Aquí tenemos la historia de las naciones. Comienza con el conocimiento de Dios y luego prosigue con el rechazo de Dios. Y cuando tú rechazas el conocimiento de Dios, estás en caída libre. Cada vez que te alejas más de Dios, estás en caída libre. Y luego llega un punto donde Dios dice, ¿te quieres ir? Yo te ayudo a que te vayas. Yo te ayudo a que te vayas. Y empieza con el versículo 19, porque lo que me gusta es que la palabra de Dios no nos dice lo que queremos escuchar, sino que la Biblia nos dice lo que necesitamos escuchar. Eso es la Biblia. La Biblia no nos dice lo que queremos escuchar. La Biblia nos dice lo que debemos escuchar. La Biblia no endulza el mensaje. La Biblia no compromete su mensaje. La Biblia no nos dice lo que queremos escuchar, la Biblia nos dice lo que necesitamos escuchar. Bueno, la Biblia no nos dice precisamente Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no es lo que queremos escuchar con respecto a las finanzas, a encontrar un método para hallar la felicidad, prosperidad, no nos dice eso. Nos dice lo que necesitamos. Y lo que necesitamos siempre es, en primer lugar, el dilema del hombre. Dios es santo y el hombre no. Entonces, cuando estoy diciendo que la Biblia nos dice lo que queremos escuchar es, esto es lo que Dios ordena y manda para nuestra vida. No lo que tú quieras. No lo que tú quieras. Y hermanos, esto es muy importante. Porque muchas veces no queremos escuchar lo que dice Dios para nosotros. Aún en los cristianos. Aún en los cristianos. Esto es un peligro, hermanos. Porque muchas veces podemos estar escuchando la palabra de Dios, abriendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, pero yo la quiero acomodar y yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Entonces, definitivamente, hermanos, esto debe de ser una actitud. Quiero escuchar lo que Dios quiere para mí, no lo que yo quiera para mí. Vean el peligro. El peligro aquí está. El hombre no ha quedado sin conocimiento de Dios. Vamos a hablar hoy en esta mañana de la revelación general y la revelación especial. Pero a lo que voy con todo esto, hermanos, es que muchas veces escuchamos la palabra de Dios, predicaciones, pero lo quiero torcer a mi manera. ¿Cómo podría ser un ejemplo de esto en los cristianos? ¿Cómo podría ser un ejemplo de esto? Cuando escuchamos la palabra de Dios, pero yo quiero hacerla a mi conveniencia. ¿Cómo pudiera ser? Sí, normalmente decimos, ya que me case lo voy a convertir o la voy a convertir, ¿ok? Ahí es donde precisamente, muchas veces o escuchamos solamente Dios es amor, Dios es misericordia, pero cuando se trata de aplicar la palabra de Dios, ahí ya no. Otro ejemplo, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, haberla purificado en el lavamiento del agua. Así también los maridos amar a sus mujeres como a sí mismos. Mujeres estar sujetas a sus esposos. Esa parte como que ya no me gustó. El marido
El marido de su amigo. No, pero es cierto, ese es el problema. La Biblia nos dice lo que debemos escuchar, no lo que queremos escuchar. Y hermanos, esto debe de ser, porque leemos Romanos 1, 19 al 21 y dice, pues no está hablando de mí. No, está hablando de ti. Está hablando de ti. Si tú descuidas el escuchar la palabra de Dios, por eso Pablo, el autor de Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto es lo que le pasó a estos hombres. Endurecieron sus corazones, rechazaron el conocimiento de Dios. Dios dice que no debo de tener un novio, una novia que no sea cristiano. Yo quiero tener un novio, una novia cristiana. No pasa nada. No hemos aprendido a obedecer a Dios. No hemos nosotros aprendido a conformarnos a Dios, sino queremos que Dios se conforme a nuestra cultura. Queremos que Dios se conforme a nuestro contexto. Es imposible, hermanos. Es imposible. La Biblia habla de una manera directa. La Biblia habla de una manera directa. No hay letra chiquita en la Biblia. No hay, es que yo no sabía. Es que a mí no me dijeron. No, la Biblia es un precisamente directo. La Biblia no intenta atenuar el mensaje. La Biblia es la verdad de Dios pura. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Una traducción podría traducirse es, porque Dios se los hizo evidente a ellos. Y este pasaje está hablando de la revelación general. La revelación general. Ya lo hemos estudiado varias veces, la revelación general. Hay la revelación general y la revelación especial. Entonces, hay dos tipos de revelación y esta está hablando de la revelación general. ¿Qué es la revelación general? La revelación general es la revelación de Dios de sí mismo de una manera general y no salvadora para toda la raza humana. Dios se ha dado a conocer a toda la raza humana. Esa es la revelación general. La voy a volver a repetir. Es la autorrevelación de Dios de sí mismo de una manera general y no salvadora para toda la raza humana. Esa es la revelación general. No hay nadie en el planeta Tierra, nadie en ninguna generación, en ningún continente, en ningún rincón que no haya recibido la revelación general de Dios. Pero vuelvo a subrayar, esa revelación no es para salvación. No es para salvación. Entonces, la revelación especial la tenemos en la palabra de Dios, la tenemos en la persona de Cristo. La revelación especial es la revelación más completa de Dios de sí mismo. Esa es la revelación especial, Cristo. La revelación general revela la existencia de Dios, los atributos de Dios, pero no revela el camino hacia Dios. La revelación general revela la existencia de Dios, los atributos de Dios, pero no revela el camino hacia Dios. Esta revelación general es suficiente para condenar. Es suficiente para condenar, pero no es suficiente para salvar. Para salvar necesitamos la revelación especial. Y esa se encuentra en la palabra de Dios, en la persona de Jesucristo. Por eso
la única manera es lo que dice Romanos 10:17. ¿Qué dice? La fe viene ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír, vamos ahí a Romanos 10:17. Este es un versículo que debemos de sabérnoslo todos de memoria. Dice la palabra así, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde está la revelación especial. La fe viene por el oír. ¿Se acuerdan que un martes hablábamos acerca de esto? Pero está hablando de un oír, ¿qué? Espiritual, no un oír físico, un oír espiritual. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene escuchando la palabra de Cristo. Nadie puede ser salvo sin la revelación especial. Por eso es que el Señor en Mateo 28 dio la gran comisión. Por tanto, id y predicar el Evangelio a todas las naciones, porque el Evangelio es precisamente el medio que Dios utiliza para esta salvación, para esta revelación especial. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí en el versículo 19, regresando a Romanos, capítulo 1, 19, cuando estamos ahí, dice, porque lo que se conoce acerca de Dios, esto se refiere a sus atributos. Lo que Pablo está diciendo es Dios es evidente. Dios es evidente, porque lo que se conoce les es manifiesto. Esto está evidente, no está oculto. Vean lo que dice el versículo, al final del versículo 19. Porque Dios se lo hizo evidente. Pues Dios se lo manifestó. Ningún hombre puede encontrar a Dios por su cuenta. Ningún hombre encuentra a Dios por su cuenta. Es Dios revelándose. Es Dios revelándose. Recordemos las palabras del Señor cuando le dijo a Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ningún hombre encuentra a Dios porque va a un seminario, porque va a una universidad, porque va a un lugar. No fue Pedro diciendo, yo te descubrí, Señor. Sino es el Señor diciendo, bienaventurado eres Simón, porque te lo reveló mi Padre. Esa es la revelación especial. Vean cómo en ese momento a Pedro fue el único que se lo reveló, pero no habían conocido a los demás, no habían conocido a Jesús. ¿Pero qué decían de Jesús? ¿Eres un maestro? ¿Eres un profeta? ¿Eres esto? ¿Eres el otro? Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Dios debe de tomar la iniciativa. Dios debe de revelarse al hombre. Y Dios siempre se está revelando al hombre. Dios está revelándose al hombre. Dios está hablando al hombre. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? ¿Qué quiere decir este versículo? Pues que ya conociendo su palabra, ya conociendo de Él, no podemos decir, no es que nosotros no sabemos. Porque Señor, es que nunca me hablaron de ti, Señor. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más quiere decir esto? Ale. Que a diferencia pues de que nadie les lleve el Evangelio, o sea, no hay excusa de que no conozcan a Dios, porque la misma naturaleza está mostrando que existe un Dios. Muy bien. Entonces no pueden decir, no, es que nadie llegó y me evangelizó.
estabas, tenías pues todo el mundo que atestigua la existencia de Cristo. Muy bien. Javier, si alguien llega y te dice, oye Javier, este versículo 20, a ver, explícamelo. ¿Cuál es su eterno poder y deidad que se hace claramente visible? ¿De qué está hablando? Su eterno poder viene siendo la vida, que te da vida. Parte. ¿Qué más? O sea, aquí dice que las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él? ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad también está hablando. Anita. Pues me acordé de lo que nos decía el hermano Mario la otra vez, que por ejemplo el universo y todas esas cosas que los científicos pues miden las cosas por años luz, y nos decía, ¿cómo pueden entender eso? Y una vez leí que el universo y el tiempo son una semejanza de la eternidad de Dios, porque es algo que es infinito y que no podemos entender. Entonces, pues como decía, la misma creación nos da a conocer que son cosas que que un hombre no puede realizar, y que no está en nosotros el poder formar esas cosas tan extraordinarias que con nuestros ojos podemos ver. Muy bien. Livier. Pues habla de los atributos de Dios, ¿no? De esa revelación especial que todavía no, aquí no es la revelación, perdón, aquí no es la revelación especial, es la revelación general a todo el hombre, que nos habla de su carácter de Dios mismo, de sus atributos que se manifiestan en la naturaleza o en la creación. Por eso dice que no hay excusa, porque pues Dios no se manifiesta, o Dios nos habla a través de todo lo que vemos. Muy bien. Si les gusta cruzar la Biblia, anoten ahí abajo del versículo 20, Hechos 14, 17. Y vamos ahí a Hechos 14, 17. Vamos desde el versículo 16 para que podamos entender. Hechos 14, 16, 17. Dice la palabra, en las edades pasadas, Él, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Saben una cosa? Este versículo es trágico. Es muy triste. Es muy triste que Dios me deje a mí en mi propio camino. Eso es algo triste. Que el hombre deje a Dios, eso lo entiendo. Eso lo entiendo, pero lo que es doloroso es que Dios deje a cada hombre andar en su propio camino. Eso es triste, es muy triste. Pídele a Dios que nunca te deje andar en tu propio camino. Señor, nunca dejes que ande en mi propio camino. Porque esto es precisamente el espiral de decadencia de lo que está hablando Pablo. Versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Todavía te dejo que andes en tu propio camino, pero aún así te voy a hacer bien. ¿Qué quiere decir que Dios haga bien? ¿Qué quiere decir que Dios hizo bien a estas personas que dejó andar en su propio camino? Les dio la vida. Les dio alimento. Aunque el hombre hace lo que se le pega la gana, Dios está haciendo bien. Eso se llama gracia común. No se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? Hizo bien. Nos dio lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. No está hablando del creyente, hermanos. Está hablando del creyente y del incrédulo.
La lluvia no es nada más para el justo. La lluvia es para el justo y para el injusto. El sol sale para todos. Y aquí está Dios diciendo, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ese es Dios dando testimonio de sí mismo. Por eso lo que dice Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo este tiempo fructífero es para decir, como dijo Anita, todo esto llega a la conclusión de decir, todo el universo, todo lo que hemos visto, todo, alguien lo creó. Alguien lo creó. No fue obra del Big Bang. Una vez alguien dijo, bueno, yo creo el Big Bang porque dijo, Dios dijo, sea la tierra y ¡bang! Fue la tierra. Pero todo esto, lo que está diciendo, todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, eso significa Dios te ha sustentado, te ha sostenido, te ha dado lluvia, te ha alimentado, te ha llenado de alegría en tu corazón. Es Dios, es Dios, es Dios. Pero el hombre está en ese orgullo ofensivo, irremediable, de que rechaza todo lo que es de Dios. No, fui yo. La madre naturaleza es la que nos da la lluvia. Vean cómo sustituyen a Dios. La madre naturaleza es la que da la lluvia. Por eso el versículo 19, porque lo que es manifiesto, Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ya lo vimos, su gracia común, su eterno poder, su poder para sostener este globo terráqueo, para las estaciones del año, para darte alimento, para darte sustento y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Habla de la creación, habla de la omnipotencia de Dios, el haber creado los océanos, el haber creado las montañas, el haber creado los continentes, el haber creado el sol, el haber creado la luna. Todo eso habla de Dios, apunta a Dios. Toda esa creación nos lleva a un punto, al punto de decir, alguien lo creó. Esto no vino solamente por obra de la casualidad, alguien lo creó. Y la creación precisamente revela que Dios es sabio, que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso, que Él es capaz de crear la perfección de todo lo que creó, haberlo creado en la perfección. Una vez leí a un doctor que decía, yo creo en Dios simplemente por, era oftalmólogo él, y él decía, yo creo en Dios simplemente por analizar el ojo humano. El ojo humano es tan perfecto todo lo que contiene ahí. No me vengan con que esto vino venimos del chango. Esto a mí me habla de Dios. Era cristiano él. Decía, yo creo en Cristo por la obra redentora, pero yo analizo el ojo y es tan perfecto el ojo. Lo que es creado adentro del ojo es tan perfecto. Y esto es muy importante. Dios está diciendo, yo soy Dios, yo soy el creador. Aquí está mi revelación general. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos?
odiando todo, pues, y así, como usted dice, con la madre naturaleza. ¿Qué más? Pues habiendo conocido a Dios, aquí está la espiral del Estaba pensando ahorita, Dios, su eterna, según Romanos, su eterno poder y deidad se hace claramente visibles. Estaba pensando en nuestros antepasados, los aztecas. La lluvia, muchos le han atribuido un poder divino y crearon ese famoso dios Tlaloc. Y creo que en lugar de ellos conocieron el poder de la lluvia, pero no conocieron quién estaba detrás de ese poder. Y conociendo a Dios, le rechazaron, vamos a poner al dios Tlaloc. Creo que esa es una imagen muy perfecta de lo que aún hoy en día hace el hombre. Cuando tiene esa revelación especial y cambia. Sí, la Biblia dice esto. Eso se refiere a ese versículo. Sí, se refiere a eso. Pero entonces, aquí es donde viene la espiral de la decadencia. Viene ahí donde, primero, yo antes enseñaba que era la ingratitud, o sea, no haberle dado gracias a Dios. Pero no, hay otra cosa anterior a la gratitud, que es no glorificar a Dios. Eso es lo primero. El primer paso que dio el hombre es, conoció a Dios y no lo glorificó como a Dios. Es eso. Conoció el poder de la lluvia, pero él le atribuyó a un ídolo fabricado por él en su corazón, esta lluvia se va a llamar tal. Está este Dios detrás de él. Y el hombre se ha fabricado sus propios ídolos, como lo vamos a ver más adelante, su propia religión. Su propia religión se ha hecho el hombre. El hombre es un religioso. Es un religioso empedernido. Pero aquí viene, pues habiendo conocido a Dios, o sea que la revelación general, no glorificaron a Dios. Y este es precisamente lo que nosotros debemos de tener cuidado en no glorificar a Dios. Dice la palabra que todo lo que hagáis, ya sea que bebáis o comáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Y hermanos, significa, en otras palabras, hacerlo todo para la gloria de Dios, implica, o la idea subyacente de esto es, no es hacerlo para mi gloria, sino para la gloria de Él. Cuando dice hacerlo todo para la gloria de Dios, lo que está diciendo es no lo hagas para tu gloria. Y este es el problema del hombre, que el hombre hace lo que hace para su propia gloria, para glorificarse a sí mismo. Una de las preguntas que vienen ahí en el catecismo es precisamente ¿para qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios. Y esto es algo, hermano, que debemos de entenderlo, porque esto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos glorificando a Dios en nuestras vidas? ¿O estamos glorificándonos a nosotros mismos? Con una embarradita de Dios. Ese es el punto, hermanos. Podemos leer esto y decir, está hablando de estos hombres pecadores. No, está hablando de mí. Mi problema es, yo estoy glorificando a Dios, en un sentido no me interesan las demás personas, en un sentido. En primer lugar me tengo que pensar a mí mismo, yo estoy glorificando a Dios, yo estoy conociendo a Dios, estoy viviendo para Él, estoy entendiendo las cosas que Dios está haciendo en mi vida, lo estoy glorificando, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las pruebas, aún en medio del desánimo, aún en medio de todo. ¿Lo glorificamos a Dios? Glorificar a Dios cuando las cosas van bien es relativamente fácil. Pero cuando las cosas van mal, ¿glorificamos a Dios? Este es el problema del hombre, que el hombre quiere glorificarse a sí mismo. Si no, no entendemos cómo el hombre
Si no entendemos que lo que está detrás de esta espiral de decadencia es el orgullo del hombre, no podemos entender cómo es que el hombre se desvió a tanto. No era por falta de algo químico, algo que no tuviera en sus facultades mentales, aunque el pecado llegó y distorsionó la imagen de Dios en él. No fue un tonto. Se hizo tonto porque lo que está detrás del hombre es glorificarse a sí mismo. ¿Cuánto tenemos que tener cuidado de esto, hermanos? Porque aún en los cristianos, aún en los nacidos de nuevo, hay esa tendencia a glorificarse a sí mismos. Yo no entiendo por qué estoy pasando por esto. Yo no debería de pasar por esto. Yo no debería de estar aquí. Yo no debería de estar sintiendo esto. Yo. Y más adelante en la predicación vamos a hablar más de esto. Pero yo no sé por qué tengo esto. Yo no sé por qué me tocó este esposo. Yo no sé por qué me tocó esta esposa. Yo no sé por qué no me tocó esto. Lo que hay detrás de ahí es: yo quiero glorificarme a mí. Dios, estás mal. Yo soy tu hijo y veo que los impíos están prosperando. Y veo que a los impíos y veo que a los pecadores les va bien y a mí me va mal. Yo no quiero que me vaya mal. Muchas veces preguntamos por qué y no está mal preguntar por qué. El Señor Jesús preguntó: ¿por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? El problema no es preguntar por qué. El problema es: no quiero estar en donde estoy. No quiero pasar por lo que estoy pasando. Pero aún pasando todas estas pruebas, hermanos, lo que tenemos que hacer es: ok, Señor, no entiendo cuál es tu plan, no entiendo cuál es tu propósito en todo esto, pero ¿cómo puedo glorificarte a ti en esto? ¿Cómo puedo glorificarte a través de mi sufrimiento? ¿Cómo puedo glorificarte? ¿Cómo puedo glorificar? Entiendo, Dios, que estoy pasando por esto, por este orgullo malsano, por este orgullo rebelde, por este orgullo abrumador que hay en mi vida. Entiendo que tenga que pasar por este sufrimiento, tanto que tienes que tratar conmigo, pero ¿cómo puedo glorificarte a ti? Cuando pasamos una prueba es rápido, no. Dios dice: no, vas a tener que volver a pasar la prueba porque no entendiste. Y así habemos muchos, hermanos, que estamos en la misma prueba muchas veces porque no la hemos pasado. O voy a hablar en primera persona: no la he pasado. Y el Señor: regrésate, mi rey, para atrás. ¿Es porque no la has pasado o porque no la has querido entender? Porque no la he querido entender, y porque no la he querido entender, no la he pasado. Porque no la he querido entender. Bueno, no sé ustedes, pero a mí sí. Estoy en la misma prueba, como Israel dando vueltas 40 años en el desierto. Y ahí estamos, y es la misma prueba. ¿Vas para atrás? No. ¿Vas para atrás? Cuando estamos en estos sufrimientos, cuando estamos en esto, es decir: Señor, ¿cómo puedo glorificarte? Es buscar aún el sufrimiento, querer agradar a Dios, querer glorificar a Dios. No a mí mismo. ¿Cómo? Estoy lleno de problemas, estoy lleno de esto. ¿Cómo puedo glorificarte a ti? ¿Cómo puedo? Esa es la pregunta, hermanos.
que tenemos que llegar ante Dios y decir, ¿cómo puedo en medio de esta situación que estoy pasando glorificarte? Porque esto es, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Déjame decirte una cosa, hermano. Si de aquí en adelante tu vida va mal, o ha ido mal, mi pregunta es, ¿Dios es bueno o no es bueno? Sí, acá lo pensamos. Pero cuando estamos en eso, es que a mí se me hace injusto que Dios esté haciéndome pasar por esto. A veces lo decimos con nuestras palabras y otras veces con nuestros hechos. No se lo decimos a Dios. Lo que es peor, se lo hacemos sentir. Este es el punto, hermanos, este es el punto, no glorificar a Dios. Y ese es el punto que nosotros debemos de tener, glorificar a Dios. Mi ocupación es glorificar a Dios, no glorificarme a mí mismo. Glorificar a Dios. En medio de todo esto, no entiendo. Fíjense que siempre que le hacían una pregunta a Jesús, ¿por qué haces esto? Él nunca respondía, Él es soberano. Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué preguntas mi nombre? Tenemos que saber argumentar con Dios. Pero este es el punto, hermanos. La espiral de decadencia del hombre comienza cuando no glorificamos a Dios. No cuando no tenemos conocimiento de Dios, no. Conocimiento hay, el conocimiento hay de Dios. Comienza cuando decidimos nosotros, con premeditación, alevosía y ventaja, no glorificar a Dios. Bueno, se acabó el tiempo. Sí. Dices que con premeditación, alevosía y ventaja. Y también pudiera ser, creo que es el mayor de los casos, por ignorancia, por ignorar a Dios. Sí, por no tomarlo en cuenta, no por ignorancia, porque... No, por ignorar. O sea, de decir, por eso es con premeditación, porque una cosa es no desconozco y puedo ignorar algo, y porque lo ignoraba lo hago. Pero en este caso no, o sea, en este caso hay conocimiento de Dios, pero no busco glorificarlo a Él. No tomarlo en cuenta, más bien. O sí, ignorarlo, decir, más bien como dice la palabra, pecado. La definición que a mí me gusta de pecado, tener en poco la palabra de Dios. Entonces, es tenerlo en poco a Él. Y eso es no glorificarlo. Cuando decido yo tenerlo en poco a Él, no lo glorifico. No lo glorifico. Bien, vamos a pasar al café. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias te damos, Padre. Yo te ruego, Señor, hoy en esta mañana, que en los corazones de los que estamos aquí presentes, Señor, selles esta verdad, selles esta preciosa verdad. No va a haber vidas de transformación a menos que busquemos tu gloria, Señor. Ayúdanos a no vivir satisfaciendo, buscando nuestro honor, nuestro brillo, nuestra gloria, sino buscando. Porque, Padre, eso es lo que tu Hijo Cristo Jesús vino a hacer. No hizo lo que Él quiso, Él vino a hacer tu voluntad. Ejemplo tenemos, Señor. Ayúdanos a ser sabios y poder aplicarlo en cada una de las áreas de nuestra vida. No hay otra respuesta, Señor, no más que cuando hemos sido, y más, los que tenemos la revelación especial, Señor, más, todavía, hay un peso, Señor, de buscar tu gloria y no la de nosotros. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.